Bien, buenas noches. El día de ayer no pudimos tener sesión debido a que tuve problemas con el internet. Lamentablemente, pues es uno de los riesgos con esta modalidad virtual. Pero la idea es que el día de hoy se pueda terminar toda la parte teórica del presupuesto y ya a partir del lunes se puedan comenzar a hacer algunos análisis de las cifras para el caso de Honduras, de los presupuestos públicos. Lo último que analizábamos era cómo los presupuestos actuales del gobierno están conectados a toda una estructura de planificación estratégica y también planificación operativa, es decir, que en este caso, al menos en la teoría, porque como les decía también en la práctica, puede ser que esta planificación no se esté llevando a cabo, puede ser que haya muchos retrasos y que no se logren los objetivos, pero en la teoría se supone que esta estructura sigue vigente y entonces todo lo que se establece en el presupuesto tiene que contribuir a lograr los objetivos estratégicos que el mismo gobierno se ha planteado a través de esta normativa que conocemos como la visión de país y que hoy por hoy es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entre luces y sombras, pues al final el presupuesto es como la raíz que va a alimentar toda esta estructura de planificación y el gobierno pues ya tiene un horizonte, ya sabe hacia dónde deben causar sus acciones y los recursos y la idea es que todos los gobiernos sucesivos puedan adherirse a esta planificación y que de esa manera no haya necesidad de estar improvisando cada 4 años qué es lo que se va a hacer, qué es lo que ese gobierno quiere lograr, simplemente tiene que adherirse a la planificación sin perjuicio de que pueda implementar algunos programas propios de acuerdo con su visión y otro tipo de proyectos, pero sin dejar de lado que ya hay una base para que de esa manera el gobierno pueda continuar con estas acciones y de esa forma lograr lo que se ha pretendido para 2038, que como veíamos es una Honduras completamente renovada con respecto a lo que teníamos cuando inició este proceso en 2010. También yo les comentaba que en lo particular soy pesimista en el sentido de que podamos lograr esos objetivos porque sinceramente en este primer plan de nación que termina justamente este año, ya tenemos 12 años desde que comenzó a aplicarse esta visión de país y no se han alcanzado los objetivos, no ha habido un nivel de avance que nos pueda hacer pensar que esto se va a lograr y además también se generó un efecto que no se había previsto, que es la pandemia del COVID-19 que realmente ha sido desastroso para el país y ha incrementado la pobreza y por lo tanto seguramente va a ser necesario reformular este plan. Bien, ahora vamos a hablar sobre la técnica presupuestaria que utiliza el sector público en Honduras, es decir, el modelo teórico que está detrás del ejercicio presupuestario. Bien, históricamente hemos observado que los gobiernos utilizan dos grandes modelos de gestión pública. El llamado modelo burocrático, y también ya en años recientes los gobiernos han adoptado el llamado modelo de gestión por resultado. Estos son modelos que permiten la administración de la hacienda pública y también van a orientar las acciones de los gobiernos y van a permitir generar una evaluación, un análisis de los productos que el gobierno entrega a la sociedad en cada uno de los países. Entonces, el modelo burocrático, pues, era lo que observábamos antes y se caracteriza por lo siguiente. Este modelo enfatiza el cumplimiento de las normas, de los procesos, de las leyes, de los reglamentos, que a todo eso es precisamente a lo que llamamos la burocracia, ¿no? La burocracia son todos esos pasos que hay que dar para poder llevar a cabo
una actividad, toda esa documentación, esas rutinas procedimentales que hay que aplicar, todo eso es lo que comprende lo que llamamos la burocracia. Entonces, el modelo burocrático hace mucho énfasis en que las instituciones del gobierno tienen que sujetarse de manera estricta al cumplimiento de todos esos procesos y normas en su administración financiera pública. Este modelo se impuso en la mayor parte del siglo XX recién pasado y en su momento se consideró como la forma ideal para organizar el Estado y todas las instituciones públicas. Está orientado a prevenir la discrecionalidad, el abuso en el ejercicio del poder por parte de los funcionarios públicos y también busca asegurar la transparencia y la objetividad. El modelo burocrático, si lo tuviésemos que esquematizar, pues funciona de la siguiente manera. El gobierno va a asignar unos insumos y esos insumos son asignados a través del presupuesto. El presupuesto público es una herramienta para la asignación de recursos. ¿A quién? A las instituciones públicas para que éstas puedan llevar a cabo sus actividades, puedan cumplir sus objetivos y de esa manera servir a la ciudadanía. Esos insumos que se le asignan a las instituciones públicas, que pueden ser obviamente insumos en términos de recurso humano, de recursos financieros, etcétera, van a entrar a un proceso de transformación en cada una de las entidades. Recordemos que la entidad pública va a generar una producción. Toda entidad pública tiene que generar una producción determinada y esa producción pública de bienes y servicios, pues es lo que se va a entregar a la ciudadanía. Pueden ser diferentes elementos como la administración pública, las relaciones internacionales, el sistema de justicia, salud, educación, previsión social, seguridad ciudadana, etcétera. Todo lo que los gobiernos realizan en materia de generación de valor. Entonces, este es el proceso normal que es muy parecido al que realizan las empresas privadas, ¿no? Tomar recursos, transformarlos y generar un valor, generar una producción determinada, que en este caso es un valor público. Entonces, para poder llevar a cabo todas estas actividades de tomar los recursos que se asignan en el marco del presupuesto y convertirlos en una producción determinada que se va a entregar a la sociedad, pues hay que seguir los procedimientos, hay que seguir las normas, los reglamentos, las leyes, y entonces el modelo burocrático lo que va a hacer es evaluar que las instituciones del gobierno se sujeten a esos procedimientos y normas en la generación del valor público, y de esa manera es como se va a poder determinar si la gestión pública está siendo eficaz, eficiente y por lo tanto exitosa. Hasta aquí es donde llega el alcance del modelo burocrático. Creo que valdría la pena que anotáramos el significado del concepto de eficacia y eficiencia, porque son dos elementos que generalmente se utilizan para poder evaluar la producción pública. Entonces, anotemos ahí el concepto de eficacia. Eficacia se refiere, eficacia se refiere al logro de un objetivo, se refiere al logro de un objetivo dentro de un periodo, el logro de un objetivo dentro de un periodo definido. Punto y aparte. La eficiencia, la eficiencia consiste en lograr un objetivo. La eficiencia consiste en lograr un objetivo al menor costo. La eficiencia consiste en lograr un objetivo al menor costo.
Entonces, cuando uno analiza la producción pública de valor, si el gobierno logra esos objetivos dentro de los periodos que han sido preestablecidos, significa que esa gestión pública está siendo eficaz. Además de ello, si el gobierno logra ese objetivo al mínimo costo, es decir, haciendo un uso racional de los recursos, también podemos decir que esa administración está siendo eficiente. Entonces, nosotros queremos que el gobierno cumpla con esas dos condiciones cuando utiliza los recursos públicos para generar ese valor a la sociedad. Nosotros queremos que el gobierno sea eficaz y también queremos que el gobierno sea eficiente, porque de esa manera vamos a poder establecer que una administración pública es exitosa. Bien, ahora, el segundo modelo de gestión pública es el llamado modelo de gestión por resultados. Este modelo surge en la década de los 80 como parte de la Escuela de la Nueva Gerencia Pública a partir del llamado modelo de gestión por resultados. A partir de los 80 comenzó a extenderse y los gobiernos comenzaron a adoptar este modelo de gestión por resultado. Aquí en Honduras se comenzó a utilizar principalmente desde finales de la década del 90, más o menos desde 1998 comenzó la transición a la adopción de este modelo de gestión por resultados, que es lo que actualmente utiliza el gobierno de Honduras. Este modelo lo que busca es otorgar mayor poder de gestión a los funcionarios públicos, pero al mismo tiempo asignarles una mayor responsabilidad en lo que respecta a los resultados de la gestión pública. Incorpora elementos de la administración privada y lo que trata de lograr es que se incremente el desempeño de las instituciones públicas en la gestión de los recursos estatales. Entonces, me parece que ustedes en su carga académica seguramente ya han llevado clases de administración y ustedes han analizado este modelo porque es un modelo que viene de la parte privada, el modelo de gestión por resultado, y el gobierno lo adopta y lo traslada a la gestión pública. Este modelo de gestión por resultado, de hecho, es el que soporta la técnica llamada presupuesto por programas orientado a resultados, que esa es la técnica que utiliza el gobierno de Honduras para poder elaborar y gestionar su presupuesto, y es el que utiliza la mayoría de los países. La técnica presupuestaria eh, por programas y orientado a resultados. Ahora, ¿cómo se esquematiza el modelo de gestión por resultado para poder evaluar la administración pública? Es de esta manera. Vamos a tener siempre los insumos que se le van a asignar a través del presupuesto a las instituciones, pero ahora vamos a definir unos objetivos. Esos insumos que se le van a asignar a la institución pública a través del presupuesto van a ser para lograr objetivos determinados. Entonces la institución pública va a tomar los recursos del presupuesto y los va a convertir en una producción pública de bienes y servicios y los va a entregar a la ciudadanía. Y ahí es donde viene la diferencia con respecto al modelo burocrático. Si ustedes recuerdan, lo acabamos de ver, el modelo burocrático llega hasta esta parte donde se genera la producción pública, entonces solamente se compara si esa producción se realizó cumpliendo los procedimientos y las normas, y eso es suficiente para el modelo burocrático. Pero el modelo por gestión de resultado dice no, yo no puedo ver solamente la generación de producción pública, sino que además tengo que ver cuál es el impacto que esa producción pública de bienes y servicios va a tener en la sociedad. Es decir, tengo que evaluar el resultado de las actividades que realiza el gobierno. ¿Será que esa producción pública que le está costando a la población, porque es con base en los recursos de la hacienda pública que aportamos todos los ciudadanos,
¿Será que esa producción pública realmente está logrando esos objetivos? ¿Está, por ejemplo, reduciendo la pobreza? ¿Está haciendo más dinámica la economía? ¿Está dando más oportunidades a la gente? ¿Está protegiendo a los grupos vulnerables? Entonces, este modelo lo que hace es que va a comparar ese resultado con respecto a los objetivos que se tenían cuando se inicia el proceso. Y entonces, en función de ese resultado, es como se va a identificar si la gestión pública está siendo eficaz, está siendo eficiente y finalmente si está siendo exitosa. Entonces, si podemos observar, el modelo de gestión por resultado incorpora los elementos del modelo burocrático, pero los amplía, porque ahora vamos a hacer énfasis en el impacto social que está teniendo la actividad pública y al final eso es lo que nosotros queremos evaluar. Si alguien revisa su micrófono, por favor, que lo tiene encendido y no puedo escuchar nada. Gracias. La vez pasada alguien me estaba maldiciendo con el teléfono, con el micrófono encendido y no se había dado cuenta. Y lo peor es que vi quién era la persona, pero como yo soy muy objetivo en la evaluación, pues obviamente no significa que voy a hacer algo en la evaluación o algo, ¿no? Pero bueno. Entonces, así es como se enfoca el modelo de gestión por resultado. Repito, este es el que utiliza el gobierno actualmente. Toda la producción pública tiene que expresarse en términos de resultados concretos. Toda la producción pública tiene que tener objetivos definidos, que es lo que va a permitir realizar la evaluación. Y todo esto se estructura a través de programas. Los programas son los que sustentan los presupuestos. Bien, ¿cómo se elabora el famoso presupuesto por programas orientado a resultados que se deriva de este modelo de gestión pública? Bien, hay tres elementos que le permiten al gobierno elaborar su presupuesto por programas. El primero de ellos es definir la estructura administrativa de cada entidad que elabora el presupuesto. En segundo lugar, hay que definir las llamadas categorías programáticas. Y por último, se tienen que utilizar clasificaciones presupuestarias de ingresos y gastos que son estandarizadas. Es decir, que todo ingreso y gasto tiene que sujetarse a un catálogo definido acerca de cómo se van a expresar esos ingresos y esos gastos. Y esos catálogos son estándar y todas las instituciones públicas tienen que utilizar la misma nomenclatura para registrar ingresos y gastos. O sea, que el presupuesto público no consiste en que una Secretaría de Estado va a utilizar unas determinadas categorías de ingreso y otra va a utilizar las que le den la gana y luego va a venir la ENE y va a utilizar otras categorías de gasto. No. Todas las instituciones utilizan categorías estándar que se llaman clasificadores presupuestarios. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en detalle. En primer lugar, ¿qué es la estructura administrativa? La estructura administrativa consiste en que hay que identificar cómo están agrupadas dentro de cada entidad pública las unidades responsables de esa entidad, de acuerdo con sus funciones y con las líneas de mando jerárquicamente establecidas. Todos sabemos que los gobiernos son organismos sumamente jerarquizados. Los gobiernos tienen una estructura de mando completamente vertical en muchos casos, donde fluyen las órdenes. Entonces, en la estructura administrativa pública de Honduras, o sea, del sector público en Honduras, hay tres niveles en todas las instituciones públicas. Tienen que existir por lo menos tres niveles. Una dirección ejecutiva, una gerencia administrativa, una o varias gerencias administrativas y una o varias unidades ejecutoras. Estos son los tres niveles de la estructura administrativa pública en Honduras. Es decir, que la dirección ejecutiva representa la alta gerencia, la máxima autoridad. Toda institución pública tiene que tener una máxima autoridad a la cual se le hace una delegación específica para que pueda desempeñar las funciones en su ámbito de competencia conforme a la normativa legal aplicable. En segundo lugar, las instituciones públicas tienen que tener por lo menos una gerencia de nivel intermedio que se llama gerencia administrativa. Por lo menos una. Si la institución pública es muy grande, muy compleja,
puede tener varias gerencias administrativas. Por ejemplo, si pensamos en la Secretaría de Salud, que es una institución que tiene presencia en los 18 departamentos, que maneja toda la red hospitalaria, maneja uno de los recursos más grandes del Estado, uno de los presupuestos más grandes, y es sumamente compleja la estructura administrativa, pues obviamente va a necesitar varias gerencias administrativas. Pero si yo miro una institución más pequeña, como por ejemplo el Instituto de Estadística, pues solamente va a requerir una gerencia administrativa. No tiene una actividad tan compleja como para tener una estructura administrativa demasiado diversificada. Y por último están las unidades ejecutoras, que son las gerencias de línea, son como las gerencias operativas dentro de las instituciones públicas. Toda institución pública tiene que tener por lo menos una unidad ejecutora y va a tener tantas unidades ejecutoras como sea necesario para cumplir con sus funciones. Entonces, nuevamente, si vuelvo al ejemplo de la Secretaría de Salud, obviamente esta institución va a tener muchas unidades ejecutoras porque es, como hemos visto, una de las instituciones más complejas que tiene el gobierno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría estar estructurada una institución pública en cuanto a estas líneas de mando. Por ejemplo, aquí tenemos una dirección ejecutiva, que siempre pues, va a ser la máxima autoridad institucional, que es la que va a ser responsable legalmente y también administrativamente por la gestión de esa entidad pública. Aquí tenemos dos gerencias administrativas, o sea, de nivel intermedio. Hay una gerencia administrativa central y hay una gerencia encargada de manejar los proyectos de esa institución. Y luego vienen las unidades ejecutoras, que son las unidades de mínimo nivel o las gerencias operativas. Entonces, esta línea de mando vertical se va a mantener y usted la va a identificar en toda entidad pública. Toda institución tiene esta línea de mando vertical. Lo que va a cambiar es la línea horizontal. Ahí sí va a depender de cada institución con cuántas gerencias administrativas va a funcionar y con cuántas unidades ejecutoras. Entonces, el primer paso para poder elaborar el presupuesto por programas es identificar dentro de cada institución cómo está su estructura organizativa, cuántas gerencias administrativas tiene, cuántas unidades ejecutoras. Son las categorías programáticas. Las categorías programáticas se refiere a la manera cómo se clasifican las acciones presupuestarias en función de si esas acciones van a generar una producción final o van a generar una producción intermedia. Las categorías programáticas que se utilizan en el presupuesto de Honduras son los programas, los subprogramas, los proyectos y las actividades u obras. Estas son las cuatro categorías que tiene el presupuesto público de Honduras. Los programas son categorías que van a expresar una producción final que le va a permitir a la entidad pública alcanzar sus objetivos. Esta categoría de programas es obligatoria, es decir, toda institución pública en Honduras tiene que tener programas. Si una institución pública no tiene programas, no se le puede asignar presupuesto, no se le puede asignar un tan solo lempira si no tiene programas definidos. La siguiente categoría es opcional y son los subprogramas. Los subprogramas van a representar una producción intermedia que al consolidarla van a permitir alcanzar el producto final de la institución y lograr el objetivo. Entonces, no todas las instituciones van a tener sus programas, no están obligadas a hacerlo, sino que va a depender de la complejidad de la actividad que desarrolla esa institución. Si es una actividad muy compleja, puede ser conveniente dividir los programas en subprogramas para poder mejorar la gestión y la organización. La otra categoría programática que también es opcional son los proyectos. Los proyectos van a representar acciones presupuestarias que van a generar una inversión real. Es decir, si una institución pública quiere realizar una construcción o quiere realizar una adquisición de un activo fijo, por ejemplo, entonces va a utilizar la categoría de proyecto. Y por último, tenemos la categoría de mínimo nivel que se llama la actividad u obra
Y esta actividad u obra también es una categoría obligatoria, es decir, todas las entidades tienen que tener actividades u obras y son las categorías indivisibles para efectos de la asignación de recursos. Entonces, estas cuatro son las que llamamos las categorías programáticas y todas las entidades públicas tienen que identificar cuántos programas van a necesitar para poder operar, van a tener que definir si van a utilizar sus programas, si van a necesitar proyectos y cuáles van a ser sus actividades u obras. Todo eso tiene que estar contenido dentro del presupuesto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría estar estructurada una clasificación programática de una institución pública. Por ejemplo, aquí tenemos una institución X que tiene dos programas. El programa 1 puede ser algo muy complicado y por eso se ha dividido en dos subprogramas y luego vienen las actividades u obras que son las categorías de mínimo nivel y son a estas a las cuales se le van a asignar los recursos del presupuesto. Entonces, las actividades y los subprogramas van a representar producción intermedia y el programa va a representar la producción final de esa institución. El programa 2, como podemos ver, es un programa probablemente más sencillo y no necesita subprograma, sino que directamente pasa a la actividad. Esta es una forma, pero repito, cada institución va a tener que definir este tipo de categoría, va a tener que definir cómo va a estructurar sus propias categorías programáticas de acuerdo con los objetivos que quiere lograr y cuáles son también la cantidad de recursos que va a manejar. Y el tercer elemento para poder elaborar el presupuesto por programa son, como decíamos, las clasificaciones presupuestarias de ingreso y gasto, que estos son los catálogos que contienen los códigos y la nomenclatura para poder registrar los recursos y los gastos de las instituciones públicas. Es decir, si hacemos una analogía, si ustedes manejan la contabilidad, por ejemplo, de una empresa, ustedes tienen que definir un plan contable y ese plan contable pues va a tener toda la lista de cuentas que ustedes van a utilizar para hacer los distintos registros. Algunas empresas utilizan códigos y entonces usted ya sabe que si quiere registrar una operación, usted se va a sujetar a esa lista de cuentas que están establecidas en ese plan. Entonces, en la parte presupuestaria ocurre lo mismo para poder generar una asignación de recursos. De ingreso o de financiamiento, se necesitan unos catálogos que le van a identificar cuáles son los diferentes conceptos de ingreso para que ahí se puedan consignar esas partidas presupuestarias. Y todas las instituciones, como decíamos, van a utilizar estos mismos listados o catálogos para poder expresar sus ingresos y gastos. Aquí no hay que inventar nada. Ya están establecidas las diferentes partidas presupuestarias y las instituciones solamente tienen que ir a estos listados para poder ubicar cuál es el concepto que necesitan y a ese aplicarle el recurso. Entonces, hay muchos clasificadores, pero principalmente se utiliza el clasificador de ingreso por rubro y el clasificador de objeto de gasto para poder expresar los ingresos y gastos de las instituciones públicas. Bien, aquí podemos ver en resumen el clasificador o la estructura del clasificador presupuestario de ingreso por rubro. Aquí lo que vemos son los grandes grupos. Cada uno de estos grupos se va a desagregar en partidas muy específicas, muy detalladas. Por ejemplo, tenemos el grupo 11.000, que cada uno tiene su código, que son los ingresos tributarios. Ahí es donde se van a registrar todo tipo de impuestos que el gobierno reciba y de este grupo de ingresos tributarios se van a ir derivando las partidas específicas del ingreso del impuesto sobre venta, impuesto sobre renta, etcétera, ¿no? El grupo 12.000 son los ingresos no tributarios. El grupo 13.000 son las contribuciones a la seguridad social y así sucesivamente. Aquí es donde están expresados todos aquellos conceptos a través de los cuales pueden obtener recursos las instituciones públicas. Tenemos la estructura del clasificador de gasto. Estos son los grandes grupos que tiene el presupuesto de gasto. Por ejemplo, está el grupo 10.000, que es el que representa los servicios personales. Todo el tema de salarios está dentro de ese grupo.
Luego está el grupo 2, que son los servicios no personales. Están los materiales y suministros, los bienes capitalizables, que son las inversiones del gobierno. Están las transferencias, los activos financieros, la deuda pública y los otros gastos. Más adelante, ustedes van a tener la oportunidad de ver un presupuesto detallado y ahí van a ver todas las partidas específicas de cada uno de estos grupos y ya van a ver también las cifras que se asignan a las distintas instituciones del gobierno. Bien, este presupuesto por programas orientado a resultados tiene dos ventajas muy importantes y que por eso los gobiernos lo han adoptado. La primera ventaja es que permite una asignación clara de responsabilidades. En el gobierno hay un problema de asignación de responsabilidad que no se tiene en las empresas privadas. En las empresas privadas, cuando usted nombra a una persona como gerente de esa empresa, usted sabe que el gerente está sometido a un escrutinio constante por parte de los accionistas o de los dueños de esa empresa. Y si el gerente no maneja adecuadamente la empresa, no genera ganancias, no recorta los costos, etcétera, pues lo que va a pasar es que lo van a destituir, porque al dueño de la empresa lo que le interesa es que el gerente le dé los mejores rendimientos y el gerente que no sirve simplemente lo botan. Entonces, los gerentes en las empresas privadas, por supuesto que están sumamente interesados de llevar adelante de la mejor manera la administración y la gestión de esa empresa. Ellos viven cabalmente la responsabilidad que se les ha asignado porque de eso depende que se puedan mantener en el cargo. En las instituciones públicas es distinto porque como las instituciones públicas no generan una utilidad, entonces es sino que generan un valor público y conceptos que son más difíciles de medir y no hay un dueño o un accionista que esté ahí pendiente de que esa persona maneje correctamente los recursos y si no lo destituye, la evaluación puede ser más difícil y de esa manera puede suceder que el funcionario público no está tan interesado en asumir esa responsabilidad por el manejo eficiente de los recursos porque no siente ese peso de que tengo que generar este margen de ganancia, tengo que generar este rendimiento porque si no me van a destituir. No, ustedes pueden ver que hay funcionarios públicos que son sumamente ineficientes. Por ejemplo, la secretaria de Salud del gobierno recién pasado, creo que todos estamos de acuerdo que manejó muy mal el tema de salud, el tema de la pandemia. Todos consideramos que era, seguramente la mayor parte de la población consideró que era una funcionaria que no estaba desempeñando adecuadamente su labor. Sin embargo, ustedes vieron que la secretaria no fue destituida. Ella terminó su periodo. En una empresa privada jamás hubiera ocurrido eso. A esa señora se la hubieran volado desde los primeros meses que empezó la emergencia porque se veía que no era dinámica, no era eficiente, no podía gestionar muy bien el problema, entonces había que retirarla, pero ustedes vieron que no fue así. La señora continuó en su cargo, entonces ahí vemos que efectivamente hay problemas en el gobierno para poder asignar la responsabilidad a aquellos funcionarios que no son eficientes. Así que la técnica en gran medida también va a permitir asignar esa responsabilidad. En segundo lugar está la evaluación de los resultados en términos de si son eficaces, si son eficientes. Y en tercer lugar, si se genera competencia por los recursos, es decir, que cuando los programas son eficientes, son exitosos, entonces van a recibir mayores recursos en el presupuesto y aquellos programas que no generan los resultados definidos pueden ser recortados o pueden ser eliminados. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica la técnica del presupuesto por programas de una forma muy resumida. Por supuesto, el proceso es más complejo, pero para que tengamos una idea de cómo funciona y por qué es importante presupuestar por programas, vamos a suponer que estamos en el año 2018 y que la Secretaría de Educación está solicitando que se le asignen 200 millones en el presupuesto para poder ampliar la cobertura educativa de nivel básico en una determinada región del país. Entonces, en ese proceso de estar elaborando el presupuesto del año 2018, no significa que la Secretaría de Educación pues va a ir
a la Secretaría de Finanzas y le va a decir, aumentame el presupuesto de este año, por favor, en 200 millones y aquellos se lo van a asignar y ahí acaba todo. No, no funciona de esa manera. Para que se le pueda asignar esta cantidad de recursos y cualquier otra a esta institución, tiene que haber primero unos objetivos determinados. ¿Qué es lo que busca esta secretaría con esos 200 millones? Bueno, podríamos establecer que los objetivos son, en primer lugar, ampliar la cobertura educativa a nivel básico en esa región específica en 20% al cierre del año 2018. Estos objetivos tienen que establecerse claramente de tal forma de que se puedan medir, tienen que ser cosas concretas y medibles. Y el segundo objetivo que puede tener esta asignación es lograr la construcción de 2 centros educativos en esa región X. Esos son los objetivos que se persiguen. Entonces, estos recursos van a ser gestionados por la gerencia administrativa número 3 de todas las que pueda tener la Secretaría de Educación y la unidad ejecutora número 12. Es decir, se tiene que establecer a qué unidades administrativas se les va a asignar la responsabilidad de llevar adelante estos procesos. Entonces nos piden que planteemos un ejemplo hipotético de cómo podría estructurarse este presupuesto para que la Secretaría de Educación pueda recibir estos 200 millones. Entonces, este sería un ejemplo de cómo se podrían estructurar. En primer lugar, tenemos que definir la estructura administrativa que va a ser la responsable por esos 200 millones. La máxima autoridad de la institución, luego tenemos la gerencia administrativa número 3 y la unidad ejecutora número 12. Ese es el primer paso, identificar quiénes van a ser los responsables de manejar esos 200 millones. Luego vamos a activar las categorías programáticas. Entonces, para que la Secretaría de Educación pueda recibir los 200 millones, tiene que crear un programa. Si no crea un programa, no se le pueden asignar. Vamos a suponer que crea el programa número 23. Los programas tienen que tener un nombre que nos va a indicar qué es lo que se persigue con ese programa y en este caso el programa 23 se va a llamar ampliación de cobertura educativa y se le van a asignar los 200 millones. Luego, viene la secretaría y dice, como este es un programa muy complicado, lo voy a dividir en 2 subprogramas. El subprograma 23.1 le voy a asignar 150 millones y este programa es el que se va a encargar de la ampliación de la cobertura educativa. El otro programa, el subprograma 23.2, le voy a asignar 50 millones y es el que se va a encargar de construir los 2 centros educativos. Luego voy a activar las actividades que van a ser las actividades de mínimo nivel, las categorías de mínimo nivel. Entonces el subprograma 23.1 va a tener 2 actividades. Una de ellas va a ser la actividad docente y le voy a asignar 100 millones y la otra va a ser la actividad de administración y le voy a asignar 50 millones. Y luego voy a activar las categorías presupuestarias y voy a detallar esos 100 millones de la actividad 23.1.1 cómo van a estar compuestos. Esos 100 millones van a estar compuestos con 60 millones para servicios personales, 10 millones para servicios no personales, 20 millones para materiales y suministros y 10 millones van a ser transferencias. Y lo mismo voy a hacer para las otras actividades. En el subprograma 23.2, que es donde está la construcción de los centros educativos, voy a activar un proyecto porque cuando una institución realiza una inversión, tenemos que usar la categoría proyecto y a este proyecto le vamos a asignar esos 50 millones a través de la categoría 400 que es bienes capitalizables de la estructura presupuestaria. Entonces, este sería un ejemplo de cómo es que se elabora un presupuesto por programas para que las instituciones públicas puedan recibir los recursos presupuestarios. Si las instituciones no elaboran este tipo de programas o de estructuras, como les decía, no se les pueden asignar productos, no se les pueden asignar recursos en el marco presupuestario. Entonces, todas las instituciones del gobierno tienen programas y son a los programas a los que se les asignan los recursos. Ahora, como comentábamos, todo esto se hace para evaluar los resultados. Al final,
el modelo busca evaluar los resultados que tiene toda esta asignación de dinero, de recursos. Entonces, vamos a evaluar cuáles son los resultados que obtuvimos a través de este programa, por ejemplo, de este programa 23, al cual se le asignaron 200 millones. Entonces, para poder hacer el análisis de los resultados, lo que hacemos es que comparamos cuáles son los objetivos que tenía el programa y cuáles son los resultados que generó el programa. En este caso, ¿cuál era el primer objetivo? El primer objetivo era que a diciembre de ese año la cobertura educativa se tenía que ampliar en 20%. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues resulta que a diciembre de 2018 la cobertura solamente se amplió en 15%. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿este programa en esta primera parte fue eficaz y fue eficiente? Para ser eficaz, el objetivo se tuvo que haber logrado dentro del periodo establecido. Es decir, a diciembre de 2018 tenía que estar el 20% de la cobertura educativa. Como solamente se logró el 15%, significa que el programa no fue eficaz. ¿Fue eficiente? Bueno, la eficiencia significa que usted logre el objetivo al mínimo costo. Entonces, los 150 millones para esta parte del programa se asignaron y se gastaron, pero no se logró el objetivo porque solamente se llegó al 15%. Eso significa que el próximo año va a haber que destinar más recursos para completar el otro 5%. O sea que el programa tampoco fue eficaz porque no se hizo al mínimo costo. Luego vamos a evaluar el siguiente objetivo, que es construir 2 centros educativos a diciembre de 2018. Vamos a suponer que el resultado fue que a diciembre de 2018 solamente se construyó un centro educativo en esa región. Entonces, ¿hubo eficacia? No, porque había que construir 2 dentro de ese periodo y solo se construyó uno. Así que tampoco hubo eficacia en esta parte. ¿Y fue eficiente? No, no fue eficiente porque se gastaron los 50 millones, pero solamente tenemos un centro educativo y por lo tanto va a haber que gastar más dinero el siguiente año para poder construir el otro centro. Entonces no hubo tampoco eficiencia. Y aquí es donde viene el tema. Cuando nosotros analizamos los resultados del programa y estamos viendo que no logró los objetivos, pero la plata salió, la plata se ejecutó, los 200 millones se gastaron, entonces tenemos que comenzar a preguntarnos quién se va a hacer responsable de ese resultado ineficiente e ineficaz del programa. Bueno, el responsable va a ser el que tiene a su cargo la gerencia administrativa 3 de la Secretaría de Educación y el responsable de la unidad ejecutora 12. Esos funcionarios son los que van a tener que explicarle a la máxima autoridad de esta institución, a la Secretaría de Finanzas y a toda la ciudadanía qué hicieron con esos 200 millones, por qué no se lograron los objetivos, en qué lo gastaron. Y pueden haber solo dos razones: que haya sido una deficiencia administrativa, es decir, que no hayan sido buenos gerentes y por lo tanto no se cumplió el objetivo, o número 2, se robaron el dinero. Esas son las únicas dos opciones. Entonces, a eso me refería cuando decía que esta técnica permite asignar las responsabilidades. Si yo simplemente le asigno ingresos y reviso gastos de una institución como un todo, yo no voy a saber quién fue el responsable de qué, pero estructurando el presupuesto de esta manera y encargándole a personas determinadas la gestión de los programas, yo les voy a poder pedir cuentas. Yo les voy a poder decir, deme en cuenta de esos 200 millones. ¿Por qué no logramos los objetivos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, la técnica del presupuesto por programas, sin duda alguna, facilita la transparencia y facilita la administración de las instituciones públicas, porque así nosotros podemos ver qué programas son los que están dando resultados y qué programas nos sirven. Y los programas que nos sirven hay que eliminarlos y esos recursos hay que trasladárselos a los programas exitosos, a los programas que sí están siendo manejados adecuadamente. Entonces eso va a generar una competencia dentro de las instituciones públicas y va a motivar a los funcionarios a manejar bien los programas y a manejar bien el dinero porque saben que están siendo evaluados y que si no dan los resultados esperados, entonces se les van a quitar los fondos y los programas se van a cancelar. Entonces, con eso terminamos toda la parte teórica. Ese es el presupuesto por programas orientado a resultados y así es como se elabora el presupuesto público en Honduras y en la mayoría de los países.
Bien, ¿alguna pregunta o comentario antes de que cerremos la sesión de hoy?